Andrés conoce al sistema político mexicano, también lo he puesto en mis cartas. Es más, en la quinta le digo, tú eres el que estás marcando la agenda, porque esas fuerzas tradicionales, incluyendo a diferentes actores, actúan en torno a lo que Andrés plantea. Y eso es muy grave para México. Y entre lo que él plantea es un sometimiento de otros poderes. Lo que él plantea es un gobierno autócrata. Lo que él plantea es rescatar las viejas prácticas de un sistema que fue cediendo en base a la presión no de los partidos, sino de la sociedad. Él está de acuerdo en que la Fiscalía General de la República esté independiente. Bueno, esté persiguiendo, yo no quiero hablar de otros candidatos, sí, pero ilegal, indebidamente, en medio de un proceso electoral, que además lo señala claramente la legislación, impida al presidente de la República intervenir en el proceso electoral y de manera abierta, descarada, y perdón que use esta frase, pero cínicamente Andrés Manuel López Obrador está interviniendo. Y esto en ninguna democracia moderna del mundo se permite. A ver, Dante, el que lo diga cualquier político, este tipo de comentarios, pues suena bien, es una cosa que se ve en las mañaneras, pero el que lo diga Dante Delgado, un político de cepa, un político que está bien curtido en la política mexicana, en innumerables posiciones, tanto ejecutivas como legislativas, y sobre todo alguien que ha estado estuvo permanentemente cerca de los proyectos últimos de Andrés Manuel López Obrador, apoyando con Convergencia y con Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo ese quiebre entre ustedes que se dio y que hizo que Dante Delgado saliera de esa órbita donde estaba López Obrador y esté donde esté hoy? Prácticamente siendo la única fuerza opositora seria que no está de rodillas ante el poder presidencial. Bueno, el problema de Andrés Manuel es que quiere solidaridades totales. Lo ha dicho. Incondicionales. No, a ciegas. Es todavía peor. Porque la incondicionalidad puede permitir tener visión y él quiere que nadie tenga visión. Y el problema es mayor cuando él tiene una visión de tan corto plazo. También eso está con los ojos en el siglo anterior, porque todo su ejercicio de gobierno está orientado a prácticas de gobierno que se quedaron en el siglo XIX y en el siglo XX. La ruptura entre nosotros se da porque cuando le planteo la necesidad de hacer un nuevo partido frente a la inconsistencia que tenía el PRD, él me dice en el 2007 que no procede porque sería dividir al PRD. Y le dije, no, Andrés, el PRD ya está dividido. Pero además, tú tienes la posibilidad de construir un proyecto de sumas. Y dijo, no, tenemos que consolidar al PRD. Y 6 años después, toma la decisión de llevar a Morena, una organización, una asociación civil, de la que muchos habíamos formado parte, que estuvimos en su evento constitutivo,
cuando termina el proceso electoral del 2012, que pierde precisamente por su inconsistencia. Él pudo haber ganado 2006, que por cierto hubiera sido mejor presidente que ahora, entre otras razones porque hubiera tenido contrapesos en el Congreso. Claro. Y el 2012 la pierde también por su forma precipitada de tomar decisiones. Y sobre todo, y lo más lamentable, es que cayendo en un error, nunca rectifica, siempre profundiza. Por eso es como si estuviera en las arenas movedizas ahorita. En lugar de salir para bien de México, está hundiendo al país y lo hace en función de su terquedad. Y hay pruebas infinitas. Porque ellos dicen que quieren estar unidos para que el presidente no haga en la próxima legislatura lo que ellos les han permitido en esta legislatura, que aún no concluye, hacer. La reforma al artículo 19 constitucional, que es regresiva, violatoria de los derechos humanos, porque permite prisión preventiva precisamente en contra de delitos electorales y además en contra de la defraudación fiscal. Es decir, de esa manera, el PRI y el PAN le dieron facultades, como hoy se está demostrando al presidente de la República, para perseguir a sus opositores políticos por un lado y para decirle al sector privado, quédense ahí, engarrótense ahí porque si no los meto a la cárcel. Y esas cosas las permitieron esos partidos. Por eso para mí resulta tan contradictorio que sean los empresarios los que hayan convocado a esas fuerzas antiguamente opositoras para que se unieran. La verdad parece caricatura. ¿Qué es lo que hace que el PRI y el PAN estén tan sometidos, tan bajos de oposición dentro del sistema? No, lo que sucede es que Andrés conoce al sistema político mexicano, también lo he puesto en mis cartas. Es más, en la quinta le digo, tú eres el que estás marcando la agenda porque esas fuerzas tradicionales, incluyendo a diferentes actores, actúan en torno a lo que Andrés plantea. Y eso es muy grave para México. Y entre lo que él plantea es un sometimiento de otros poderes. Lo que él plantea es un gobierno autócrata. Lo que él plantea es rescatar las viejas prácticas de un sistema que fue cediendo en base a la presión, no de los partidos, sino de la sociedad. Por eso es contradictorio que los partidos que dicen que se unen para que no suceda lo que están haciendo que suceda, sean requeridos por el presidente de la Corte, los gobernadores, los dirigentes políticos, y les pidieron solidaridad a una ley que no conocían, porque no se hizo un cambio profundo, no se hizo una reforma del Poder Judicial, no se hizo. En una de las últimas confrontaciones en la división de poderes, que fue esta inclusión en último, no digamos minuto, en último segundo y en lo oscurito, de un artículo transitorio para prolongar la estadía del presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, la voz de Dante Delgado fue la única voz que se alzó con fuerza en el Senado para decir lo que estaba sucediendo. Bueno, lo que sucede, lamentablemente, perdón que lo refiera así, pero saqué una cuarta carta donde explico la captura del Poder Judicial por parte del presidente es un acto de traición a la patria. Porque el Poder Judicial es el equilibrio de los poderes, es el que debe dar seguridad, justicia y aplicación plena del Estado de Derecho. Y el presidente, no contento con tener mayoría parlamentaria, ha procurado capturar al Poder Judicial. Y lo grave es que lo ha logrado hasta este momento, cuando menos con el presidente de la Corte, que es un presidente obsequioso y que además, haciendo una reforma donde se empodera más para que a través del Consejo de la Judicatura
puedan restarle independencia y autonomía al Poder Judicial por medidas disciplinarias que desde ese órgano se aplican en contra de jueces y magistrados. Es decir, son ellos los encargados de sancionar a quienes sancionan, Claro. de removerlos, incluso de suspenderlos, pero además sin derecho a defensa. Es decir, en casa del herrero, asadón de palo. Andrés Manuel ha abdicado a la responsabilidad de ser jefe de Estado. Desde luego, y con un ejercicio desquiciante, interviene al margen de la legalidad en los procesos electorales. Él está acostumbrado a ser político de plaza pública y ha renunciado a su responsabilidad de ser presidente de la República. O sea, es un candidato permanente. Lamentablemente para México. Tenía todo para ser el mejor presidente de México, porque con los votos que obtuvo podía haber construido con la otra mitad la unidad nacional. Y él ha preferido insistir en formar parte de un México en lugar de unificar a México.